Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, a ver, hoy sería lo que tenemos la clase sobre lo que serían los temas de la práctica uno, ¿sí? La clase sobre introducción a los procesos estocásticos con todos los conceptos básicos. Eh, Estaba pensando en el cronograma y no quiero amontonar más porque son muchos temas. A partir de ahora sí se empieza a poner un poco más complicada la cosa en el sentido de que son todos temas nuevos y conceptos completamente nuevos. Y lo que estaba pensando es en dejar el cronograma como estaba, en el sentido de los días que estaban, solamente correr las clases un día y después, bueno, sobre el final, en la primera, no sé, el 1 de marzo haremos la clase sobre modelos lineales generalizados. Yo después les mando les subo de vuelta el cronograma actualizado para que no se les mezcle el tema de qué temas corresponden a cada clase, pero la idea sería esa. ¿Sí? O sea que hoy la próxima clase la tenemos el viernes, después la semana que viene, que es la del fin de semana largo, creo que era miércoles y viernes, y después martes y viernes, y agregaremos una más, después vemos qué día la semana siguiente, ¿ok? Así que el viernes tenemos la clase sobre cadenas de Markov, sobre los temas de la práctica 2. Digamos, así tenemos tiempo entre una clase y la otra, que pues, ahora si no se empieza a amontonar mucho, ¿ok? Lo otro que les iba a decir, que les puede ser útil y que pueden empezar a usar a partir de ahora, no sé si ya se los había hecho en diciembre o no, pero como por el tiempo limitado que tenemos para dedicarle a cada una de las prácticas, a lo mejor les conviene, o si les interesa, no lo pongo como obligatorio, pero como algo que les puede servir, que les puede ser útil, es ver las clases prácticas del cuatrimestre pasado. ¿Sí? No sé si lo estuvieron haciendo o no, de casualidad, pero no me fijé la verdad en las estadísticas, pero como para que se ubiquen un poco, les paso lo que sería la clase correspondiente a esta guía, que la clase práctica correspondiente a esta guía, era prácticas y de consulta el cuatrimestre pasado, que sería la del 8 de octubre. Están todas en una lista de reproducción que se llama Estadística Actuarial, segundo cuatrimestre de 2020. Igual les pongo acá el vínculo, pero la van a encontrar ahí. Es la clase del 8 de octubre. No sé si alguien las estuvo viendo, esas clases. Profe, una pregunta. ¿Todo Decime, bien? todo bien. Las guías del cuatrimestre pasado son las mismas que las de ahora, Sí, ¿no? sí, sí, son las que están subidas al campus. Falta subir dos, en realidad. Son las que están subidas al Pero campus. es la misma que diste las clases el Sí, sí, cuatrimestre sí. pasado. No cambié Joya. ejercicios ni nada, o sea que por eso les digo, sobre todo esta guía, por ejemplo, que no son muchos ejercicios, pero como es la primera guía específica de la materia, por ahí lleva tiempo de entender cada detalle. Ahí les pasé el vínculo, es la clase del, sí, 8 Dale, de gracias, profe. octubre. Van a encontrar que están resueltos los mismos ejercicios. Obviamente, después, si alguna guía es más larga, puede haber un ejercicio que está o no está, porque obviamente eran clases que también se hacían en función de lo que me consultaban, pero digo, a lo mejor les conviene y a lo mejor si se ponen a hacer los ejercicios de Markov y se les complica, pueden ir a ver esas clases de Markov, que deben ser uno o dos, cualquier cosa me consultan, pero se van a dar cuenta por cómo empiezan las clases, digamos, que serían las que le siguen a esta en la lista de reproducción, que ahí están, digamos, las clases. Obvio no es lo mismo poder preguntarme y que yo les conteste, pero como para una herramienta más, si les sirve, se las dejo. Sí. Así que bueno, no tengo los resultados, pero sí, pero ahí sí se van a encontrar con algunos resultados. Sí, igual me pueden consultar también si tienen dudas de los resultados y consultes un poco entre ustedes. Pueden tratar de usar el foro académico, sí. Yo trato de estar un poco pendiente, todavía no hubo muchas preguntas más que cosas muy administrativas, digamos, pero trato de usar el foro académico, así tenemos también una vía de comunicación un poco más fluida y que también le sirva al resto. Que está en el campus, ¿sí? ¿Alguna otra duda así más general antes de meternos con los temas de la guía? ¿No? Bueno, cuénteme un poco cómo les resultaron los temas de lo que sería la clase sobre introducción a procesos estocásticos, si hay alguna duda, si hay dudas conceptuales sobre todo, y después nos metemos con los ejercicios que quieren hacer.
La idea es que es una guía y es una clase pensada para eso, conceptos básicos que vamos a después repetir durante toda la materia. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Hay dudas? ¿Hay algo que no queda claro? Me escucho. No. ¿Alguien? ¿Nadie? Recuerden que son clases de consultas, o sea, no esperen que venga y les explique de vuelta todo lo que... O sea, les explico todo lo que quieran que me pregunten, pero no que vuelva a dar la clase, digamos, en ese sentido, no tengo nada preparado para consultas. ¿Se entendió o no se entendió, digo, los conceptos, digamos? ¿Hay algo que no esté claro? Cuéntame. Sí, yo una consulta de 4. Sí. No, o sea, entiendo más o menos, entiendo el concepto, pero no sabría cómo probarlo, digamos. No se me ocurre cómo. Es simplemente probar si es estacionario Ok, es el en proceso de sentido. estacionalidad. Bien. Ahora los conceptos como que tienen que quedar claros de esta guía. Bueno, qué es un proceso estocástico, qué es el tiempo, las variables, etcétera. Esto de que el tiempo puede ser continuo o discreto, las variables también, y se pueden dar todas las combinaciones. El concepto de trayectoria también es importante. Y después hay dos propiedades básicas que puede o no tener un proceso estocástico, que es cero no estacionario, y eso tanto en sentido débil como fuerte, y la propiedad de Markov. Voy viendo los videos, está en YouTube, una cuestión de ganas, y voy marchando con las clases que tienen ciudad de R, perfecto. Ok, bien. Entonces, me decías el 4. El 4A. Sí, no sabría cómo expresarlo en ecuaciones, digamos. Ok. Ah, ok, está bien. Hay que hacer unas cuentas un poco... Hay alguna cuenta un poco complicada, pero está bueno para practicar un poco. A ver, recordemos un poco qué es un proceso sea estacionario en sentido débil. ¿Sí? Estacionario en sentido débil. Tenemos un proceso XT y tenemos T, donde T pertenece a cierto conjunto, puede ser continuo discreto. En este caso, tenemos en el ejercicio 4A que T, bueno, acá se llama de hecho XN en vez de T, muchas veces se puede usar cualquier cosa en realidad, T por un tema de tiempo, pero se puede usar N también, K, en este caso el ejercicio usa N, pero bueno, recordemos la definición en términos de así de XT, es un proceso de estación de sentido débil si cumple con ciertas propiedades. ¿Cuáles son? Que la media, la varianza y la covarianza del proceso no dependan de T. Exacto, perfecto, que no dependan de T, o sea, no dependan del índice que me marca cada una de las variables. Y hay un detalle importante porque la media sería mu sub T, podríamos llamarla la esperanza de XT, sigma cuadrado T, aunque también se le puede llamar de otra manera, que es la varianza de XT. Para cada T podría haber algo distinto, y gamma, creo que le puse de T así. O, ¿qué le puse? ¿El T de subíndice o de...? ¿Qué escribí? ¿Gamma H de T o gamma T de H? ¿No? No me acuerdo qué implementación había usado en la clase. Así, ¿no? ¿Alguien se acuerda?
Creo que anotaste las dos formas. ¿Las dos? Bueno, mala mía entonces. Eh, Vamos a elegir una. Eh, a ver, la T y la H siempre van a representar lo mismo, pero quiero tratar de ser consistente con la anotación. Creo que había puesto gamma sub T de H. Si las mezclé, bueno, no importa. Pero siempre se lo mismo. Que es la covarianza entre XT y XT más H. ¿Sí? También hay otra notación que es común, que es gamma de TS, que es la covarianza entre entre XT y XS. Es decir, entre una variable, la variable XT del proceso y la variable XS del proceso. Después más adelante, cuando sea importante usar esta notación y la otra, vamos a volver sobre eso. Es una notación que la vamos a volver sobre eso varias veces. ¿Sí? yo lo tengo como gamma entre paréntesis H. Entre paréntesis Capaz H. me comí la T del No, sistema. a ver, ¿cuál es el tema? Estos en principio serían las definiciones, que es mu sub t, que es mu cuadrado t. Es decir, para cada t yo puedo tener una esperanza distinta, para cada t yo puedo tener una varianza diferente. Y después para cada t y para cada h yo puedo tener covarianzas diferentes. ¿Sí? La cuestión es, el proceso estacionario en sentido débil, estas son definiciones, digamos. El proceso estacionario en sentido débil, si mu t, sigma cuadrado t y gamma de h sub t no dependen de t. ¿Sí? Es decir, si la expresión que aparece en cada una de estas cosas no depende de t. En este caso, ¿qué va a decir? Bueno, puede decir 5, puede decir, no sé, mu puede aparecer una constante, pero que no aparezca la t. Acá exactamente lo mismo. Y acá puede aparecer cualquier expresión que no dependa de t, pero que incluso puede, y tranquila, muchas veces lo va a hacer, puede depender de h. ¿Sí? Es decir, el detalle, y entonces en esos casos lo que se suele hacer es a mu sub t, si no depende de t, directamente la escribo como mu. A sigma cuadrado de t, como si no depende de t, directamente la escribo como sigma cuadrado. Y a gamma h sub t, si no depende de t, directamente la escribo como gamma de h. ¿Sí? De ahí que tengas por ahí escrito el gamma con el h entre paréntesis sin el t. ¿Sí? Puede ser por eso. Pero eso solo tiene sentido si sabemos que el proceso está estacionario en sentido débil. ¿Se entiende? Lo que pasa es que sí. ¿Qué es la h? La h es la distancia entre las variables. ¿Sí? Y no tiene, digamos, dentro de la definición de estacionalidad en sentido débil, no necesito que la covarianza entre dos variables que están a 1 de distancia sea la misma que la covarianza entre dos variables que están a 5 de distancia o que están a 100 de distancia. Y porque de hecho no sería tampoco una definición muy interesante en términos de procesos que traten de modelar fenómenos reales. ¿Sí? Es mucho más probable, modelando fenómenos reales, que haya una covarianza, una correlación fuerte, si quieren, entre dos variables que están muy cerca en el tiempo, que entre dos variables que están muy lejos en el tiempo. ¿Sí? Por eso tiene sentido esperar que pueda haber una dependencia de h. ¿Sí? Pero si no depende de t, digo que el proceso está estacionario en sentido de t. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda con el concepto? Vamos a ver el ejercicio, el 4A. Pero digamos si hay alguna duda conceptual, porque bueno, en principio hay que acostumbrarse a estas ideas. Bueno, entonces, el ejercicio 4A ejercicio 4A me dice, Xn es un proceso de Bernoulli. Recordemos que es un proceso de Bernoulli. Esperen que ya vengo, voy a chuparle. El proceso de Bernoulli es un proceso donde todas las variables tienen qué distribución. No es muy difícil la pregunta.
escucho, ¿eh? La pregunta, claro, ¿qué es un proceso de Bernoulli? ¿Sí? En principio eso es un proceso donde todas las variables son independientes y todas con la misma distribución, pero no una distribución cualquiera, sino no específicamente binomial, o sea, sí, pero no cualquier binomial. Es decir, xn no puede valer, ninguna x puede valer 8, ¿sí? Con n igual a 1, exactamente. Es decir, distribución de Bernoulli. Todas las xn tienen distribución de Bernoulli y todas con un mismo parámetro p, ¿sí? Porque todas tienen la misma, esto recuerden que quiere decir idénticamente distribuidas, todas con la misma distribución, o sea, no puede haber una con una Bernoulli 0,5 y otra con una Bernoulli 0,8, ¿sí? Todas con distribución de Bernoulli con el mismo parámetro p, es decir, esto es lo mismo que decir una binomial 1p, ¿sí? Eso es la misma distribución. O sea, es decir, es un proceso donde las variables van valiendo 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, etc. ¿Sí? Ya que estamos, me gustaría repasar, como no me preguntaron, pero el concepto de trayectoria. ¿Cómo sería una trayectoria de este proceso? Yo acá no sé si le puse un límite a las n. No aclaré, pero supongamos que las n variaran en los naturales, es decir, que n acá tomara valores en los naturales con el 0, es decir, desde n igual a 0, 1, 2. ¿Cómo sería una trayectoria de este proceso? Una cualquiera, una posible trayectoria. A ver si se entiende el concepto. No me acuerdo si lo leo o no en la clase teórica, pero... No viene el caso con el ejercicio, pero quiero llevar un poco de esto. ¿Cómo sería? Sería una, lo que nos vale 1, 1, 0, 1, 0, 1. Exacto. Una trayectoria sería que valga 1, 1, 0, 1, 1, 0 y 0, no tiene por qué repetirse ningún patrón en particular, y sí. Eso sería una posible trayectoria, obviamente con otros unos y ceros. Es decir, cualquier sucesión de unos y ceros, incluso 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, sería una posible trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? A uno le parece que por ahí esa es como la que tiene menos sentido, la menos probable. La realidad es que acá todas tienen probabilidad 0, ¿sí? Aunque pueda sonar raro. ¿Por qué tienen probabilidad 0? Porque en realidad son infinitas cosas, ¿sí? La probabilidad de acertar infinito, imagínense una moneda, ¿sí? Es casi difícil de imaginar el experimento, porque es difícil pensar en experimentos que se repiten infinitas veces. Pero supongamos que uno tuviera un patrón definido de infinitos unos y ceros, o caras y secas. ¿Cuál es la probabilidad de acertar exactamente todos? O si quieren podemos pensarlo distinto. Si tengo dos números nada más, ¿sí? Que pueden ser cara a cara, cara seca, seca seca, seca cara, ¿sí? Supongamos que la moneda no está cargada, lo cual equivaldría a que P es 0,5. No cambia en realidad el resultado si P es distinto a 0,5, pero es más fácil pensarlo así. Si yo tiro dos valores, por ejemplo, cara a cara, o 1 a 1, ¿cuál es la probabilidad de que salga efectivamente, de que ocurra efectivamente eso? $0,5 por 0,5. Perfecto, por usando la impedancia, 0,5 por 0,5, sea 0,25, sea un cuarto. Sí. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un determinado patrón de 10? Por ejemplo, cara, cara, seca, seca, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra exactamente eso? 0,5 elevado a la 10. 1 sobre 2 a la 10, y 1 sobre 1024, o sea, 0,00 algo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de adivinar un patrón de 100? 0,5 elevado a la 100, ¿sí? O sea, 1 sobre 2 a la 100, que es 0, un montón de ceros, ¿sí? Algo. ¿Cuál es la probabilidad de adivinar un millón? Bueno, todavía mucho más chico, con lo cual la probabilidad de, cuando yo tomo infinitas, esa probabilidad que tiende a 0, ¿sí? Con lo cual ningún patrón en particular tiene una probabilidad positiva de ocurrir.
¿sí? Porque en el límite, digamos, esas probabilidades siempre se van a ir a cero. Incluso si P no fuera 0,5, pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Tarde o temprano tiende a cero. ¿Ok? ¿Se entiende? Salvo que el conjunto T sea finito. Exacto. Si el conjunto T fuera finito, si Dios, los n sacaban en este caso, o los t tomaran. Sí, creo que me escuchan, no sé. Fíjense. La pregunta es si hay audio. ¿Todos me escuchan? ¿El resto? Sí. Fíjate, si no, bueno, perfecto. Si no, díganle que si no escucha que vuelva, que salga y vuelva a entrar. Si el conjunto fuera finito, el conjunto de posibles índices, es decir, la cantidad de variables del proceso fuera finito, en ese caso sí, habría probabilidades positivas. Pero en este caso, en realidad todas las probabilidades son cero. Por eso vuelvo a algo que seguramente hablé en una de las primeras clases de repaso. Probabilidad cero no quiere decir imposible, o sea, muchas veces cuando uno va a estos casos donde la cantidad es infinita, o en el caso de las distribuciones de variables aleatorias continuas, hay cosas que algo va a terminar ocurriendo, pero ese algo tenía probabilidad cero. ¿Sí? O sea que acá esto no es, tal vez no es más probable que sean todos unos o que sean todos ceros. ¿Sí? Pero bueno, cada una de estas es una posible trayectoria. ¿Sí? Pero esta sería una. Si quería recordar un poquito también el concepto de trayectoria, que lo vamos a usar. ¿Se entiende? Y que además no solo vamos a usar, sirve para entender cómo está funcionando el proceso. ¿Sí? ¿Qué hay detrás del proceso en particular? ¿Sí? ¿Cómo se va a comportar? ¿O qué está tratando de representar? ¿Ok? Que esos son los primeros ejercicios de ley. Entonces, esa sería una posible trayectoria. ¿Sí? Y cualquier otra combinación infinita también sería otra posible trayectoria. ¿Vamos? Bueno, entonces, para ver qué proceso estacionario en sentido débil, acá, ¿cuál es el proceso que quiero estudiar? No es este. Es el proceso de Bernoulli, es estacionario en sentido débil, ya lo vimos en la clase, porque la esperanza va a ser siempre P, la varianza va a ser siempre P por 1 menos P, y como son independientes, las covarianzas entre dos cualesquiera van a ser cero. ¿Sí? Salvo covarianza entre dos que sean la misma, que serían las gamas de cero, ¿sí? Que es lo mismo que la varianza. Pero después todas las otras van a ser ceros y que nada depende de, en este caso, n, que es como se llama el subíndice. ¿Sí? En este caso voy a tratar de que no dependan de n, no de t. Así que no es esa la pregunta, sí, obviamente es, sino que definimos un nuevo proceso, Sn, que también lo hemos definido en clase, que es la suma de xk desde k igual 1. Acá lo tomo desde 1, está bien. Desde k igual 1 hasta n. O sea que S3 es x1 más x2 más x3, S1 es x1, S7 es x1 más x2 más x3, así hasta x7. Y después Zn es el mismo proceso pero estandarizado, es decir, es Sn menos su esperanza dividido su desvío. ¿Sí? Les cuento ahora un poco para que vean cuál es la idea de definir esto. El punto A, ¿el A es el que me preguntabas o el B? No me acuerdo quién era que preguntó, sí. Creo que no. El A. Ok. Entonces vemos el A. El A me pregunta por xn y Sn. ¿Sí? Xn es lo que acabo de decir. Xn es estacionario. ¿Por qué? Porque la esperanza de xn, ¿cuánto es? Para cada n. Lo dije un poco rápido, así que repasémoslo. ¿Cuánto es la esperanza de xn? P. 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 Son todas variables de Bernoulli con parámetro P, la esperanza es P. La varianza es para todos, o sea, mu sub n, podríamos llamarlo acá, en vez de mu sub t, es P. Sigma cuadrado sub n es la varianza de xn y eso vale P por 1 menos P. Perfecto. Y gamma n h, es decir, la covarianza entre xn y xn más h, vale 0. 0. Por una excepción en realidad. Para h distinto de 0. Claro, Cuando- distinto de 0, ¿no? Pero la de h igual a 0 en realidad es esto. O sea que también ya está incluido. ¿Sí?
Si quieren, después más adelante vamos a hablar en particular de la función autocoriosa y a lo mejor en esos casos diríamos más específicamente 0 si h es distinto de 0, p por 1 menos p si h es igual a 0, porque si h es igual a 0 lo que nos queda es la varianza, ¿sí? Pero si en este caso si ponemos 0 y aclaramos que para h distinto de 0 también está bien, ¿sí? Total, esto ya está incluido cuando hablamos de la varianza. ¿Estamos? En cualquier caso, lo que yo tengo que mirar es que ni acá, ni acá, ni acá dice qué cosa. Bueno, ni acá tampoco. En ningún lado figura quién. ¿Qué es lo importante que tengo que ver ahí si aparece o no aparece? T. Sí, en este caso no esté. No, son independientes las X. Eso ya lo sé, justamente por eso da 0. ¿Sí? Pero, ¿el detalle cuál es? Sí, La depende N, la N de... en este caso. Venga, avísenle. Acá sería la N, ¿sí? Lo que tengo que chequear que no aparezca o no aparezca. Como acá no dice N, acá no dice N y acá no dice N, no dependen de N. Entonces el proceso XN es estacionario en sentido débil. ¿Sí? XN es estacionario en sentido débil. ¿Ok? Pero ya está. ¿Estamos? Veamos qué pasa con SN, que es lo otro que me pregunta el ejercicio 4A. Sí, igual Sí. en la consigna dice que probar que es estacionario en sentido fuerte. Sí, no. ¿Fuerte? Por eso. Perfecto. Probar que es estacionario en sentido fuerte. Está bien, escribámoslo. Está bueno. O sea, débiles, y habría que hacer esa cuenta. Porque es estacionario además no solo en sentido débil, sino en sentido fuerte, con lo cual si lo logro probar, no hace falta hacer esto, porque si es estacionario en sentido fuerte, también lo es en sentido débil. Yo lo que necesito ver es que si agarro cualquier conjunto de variables, ¿sí? Su distribución conjunta no depende de n. ¿Sí? Es decir, que si yo agarro xt1, ¿sí? Es medio fea de escribir esto, pero bueno, xn1. A ver, hagamos lo siguiente, después lo generalizamos, pero a veces es más fácil empezar por algo menos general y pensarlo para un caso particular. La estacionaria en sentido fuerte sería, si yo agarro cualquier conjunto de variables y busco su función de distribución conjunta, y si agarro el mismo conjunto de variables, pero todas corridas un cierto tiempo, ¿sí? Por ejemplo, todas corridas 3 lugares por la derecha, entonces tengo que tener la misma distribución conjunta. Sí, esa es la idea de la estacionaria en sentido fuerte. Después escribirlo necesito un montón de subíndices y se pone feo. Pero ahora es un caso particular. ¿Sí? Estacionalidad fuerte. Ejemplo, ¿sí? O idea. Alejandro, cuando decís la misma distribución, Sí. es con los mismos parámetros también. La misma función de distribución conjunta, tiene que ser exactamente la misma función. Es decir, que si yo calculo ciertas probabilidades usándola, tiene que dar lo mismo. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es la función de distribución conjunta? Por ejemplo, supongamos que yo agarro x2, x5 y x6. Agarro esas tres. ¿Sí? Por empezar estoy agarrando la cantidad, acá importa, estoy agarrando una cantidad que son 3. Es que, bueno, después lo hablamos eso, pero es un tema también de la facultad y eso. Después lo hablamos. Eso después lo vemos. X2, X5, X6. Yo agarro esas tres en particular, ¿sí? Con X2, X5 y X6. Ahora, la estacionalidad de sentido fuerte implica que si yo agarro la función de distribución conjunta de esas tres variables,
es una función de tres variables, una función de, qué sé yo, pongámosle STU. ¿Sí? Acuérdense de la clase de funciones de distribución conjunta. Y que si yo agarro después la función de distribución de x sub 2 más algo, por ejemplo, podría ser correr todo 10 lugares. x10, x15, x16. Es decir, todas corridas una misma cantidad. ¿Tiene que ser 10? No, tiene que valer para 10 y tiene que valer para cualquier desplazamiento. ¿Sí? 12, ¿no? A ver. 15. Ah, sí, x12, x15, bien, gracias. x12, x15, x16. También función de STU. Tiene que ser la misma función. ¿Sí? Es decir, me tiene que dar las mismas probabilidades. Piensen que esto, ¿qué significa esto evaluado en pregunta? ¿Qué significa esto? Evaluado en 1, 2,5, yo 0, no importa, puede ser cualquier cosa. ¿Qué significado tiene esto? ¿O cómo se define? ¿Se acuerdan? O sea, es la distribución conjunta de esas tres variables. Sí, ¿y qué representa esa distribución conjunta? ¿Se acuerdan? Representa la probabilidad de cierto evento, de cierto suceso aleatorio. O sea, la distribución tiene un significado. La probabilidad que acumula x2 hasta 1. Ok, entonces que x2 sea menor o igual a 1 y que x5 sea menor o igual a 2,5 y que x6 sea menor o igual a 0. Sí, eso sería lo que representa. La estacionalidad de sentido fuerte que implica que si yo en vez de poner x2, x5 y x6 pongo x12, x15 y x16, la probabilidad me da exactamente la misma. Eso sería la estacionalidad en sentido fuerte. ¿Se entiende? Y que eso vale para cualquier otra elección de tres variables, que vale para correr no solamente 10, sino para correr la cantidad que se me ocurra, y que vale no solamente cuando elijo 3, sino cuando elijo cualquier cantidad finita. ¿Sí? Si eso pasa en todos esos casos, las probabilidades no cambian al correr una cierta cantidad. O sea, no que la probabilidad da lo mismo si agarro 4 que si agarro 3, pero si agarro una cierta cantidad dada y elijo de esa cantidad las que sean, que no importa cuánto las corra, siempre la probabilidad me va a dar lo mismo. ¿Sí? Eso sería la estacionalidad de sentido fuerte. ¿Ok? Entonces pensemos cómo saldría esto en este caso. ¿Sí? ¿Cómo buscaría esta función en este caso? ¿Quién es? Siempre que sea la misma distancia que corro las variables, ¿me da la misma probabilidad? Sí, tengo que correr a todas la misma distancia. Es decir, no, la estacionalidad de sentido fuerte no implica que f de x2, x5, x6 sea la misma que f de x2, x15, x16. ¿Por qué? Porque a esta no la estoy corriendo y a esta la estoy corriendo 10. ¿Sí? Tienen que ser todas las mismas. Podrían coincidir, pero no tienen por qué coincidir. La estacionalidad de sentido fuerte implica eso. Básicamente que es, piensen que estas funciones de distribución conjunta de una cantidad finita de variables son lo que en el fondo caracterizan completamente al proceso. ¿Sí? Cómo se comporta. ¿Sí? Eso es lo que se llama la caracterización del... Así como para una variable, lo que caracteriza todo lo que importa sobre esa variable es su función de distribución. Lo que caracteriza un proceso estocástico es el conjunto de todas las posibles funciones de distribución conjunta finitas. Es decir, funciones de distribución conjunta de una cantidad finita arbitraria de variables. Entonces, esto, ¿sí? me lo caracteriza. Y la idea de la estacionalidad de sentido fuerte es decir, toda esa estructura de probabilidades del proceso no se va moviendo a lo largo del tiempo. Es decir, si estoy parado en n igual a 1, el proceso se comporta igual en términos de probabilidades que si estoy parado en n igual a 100. Eso sería lo que significa. Mantener las mismas proporciones, mantener las mismas relaciones, ¿sí? entre las variables, independientemente de si estoy parado en 1900 o en 2020 o 2021.
¿Se entiende? Obviamente, es un supuesto recontra fuerte, de ahí, de hecho, le viene un poco el nombre, ¿no? ¿Sí? Y que para un montón de fenómenos no tiene sentido. Para un montón de fenómenos no tiene sentido ni siquiera la estacionalidad en sentido débil. Pero la idea base es esa, ¿sí? Que no importa en dónde estamos parados, ¿sí? Que el proceso de la estructura general de probabilidades se mantiene. Eso sería. ¿Ok? Pero obvio, no es lo mismo la distribución de probabilidad conjunta entre dos variables que están puestas de esta manera, una que está a 2, otra que está a 3 lugares, 3 momentos, 3 intervalos de tiempo después, y otra que está un intervalo más de tiempo después, que si las relaciones entre una y la otra son diferentes. Por eso todas se tienen que desplazar de la misma manera, para que eso no se vea afectado. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver cómo podemos probar esto. Yo no lo voy a escribir después completo, pero esto lo voy a hacer para 3 variables. Para estas 3 variables en particular y para este desplazamiento de 10 lugares, es muy fácil ver que se puede generalizar para cualquier otro caso. Y entonces que vale para la definición general. ¿Quién es esta función de distribución? Entre la variable x2, esta distribución conjunta entre la variable x2, x5 y x6. Recuerden de qué significa que xn sea de Bernoulli y todo lo que eso implica. Piensen cuál de estas propiedades que tiene el proceso puede usar para tratar de escribir de una manera más simple o tratar de dar una idea de quién es esta función de distribución. Piensen un poco. ¿Qué propiedad puede ser útil acá? Si tienen que escribir mucho, y pueden usar el micrófono, así es más fácil. Si pueden, si pueden, obvio. ¿Alguna idea? ¿Se podría multiplicar las marginales Sí, ¿por qué? que son independientes? Exacto, ¿sí? Acá, la primera propiedad que nos va a ser útil es el hecho de que son independientes. Y al ser independientes, esta función de distribución es lo mismo que la función de distribución de x2 por la función de distribución de x3, de x5 por la función de distribución de x6. ¿Estamos de acuerdo? Cada una con su correspondiente variable para que todo coincida, pero básicamente es eso. Vamos a esta S, esta T y esta U. ¿Estamos de acuerdo? Y esta obviamente sería la de lo mismo, pero con x2, x15 y x16, ¿no? Entonces, si quieren, esto es una igualdad, no una flecha. Esta es la misma función que la de f de x12 por f de x15 de t por f de x16 en u. ¿Y acá qué puedo decir? ¿Son iguales esta y esta? O sea, hasta ahí usé que son independientes, perfecto. ¿Pero qué más puedo usar? Sí, me dicen ahí. ¿No depende de n? ¿Quién? ¿Quién no depende de n? Porque estamos tratando un poco de llegar a eso también. XT. Sí, pero en particular, pensemos un poquito más. ¿Por qué puedo estar seguro de que estos dos son iguales? Sí, estacionalidad fuerte, pero es lo que quiero probar en realidad, así que no la puedo usar para probarlo. Hagamos un ejercicio un poco más
Porque yo sé que a veces acá el hecho de no estar viendo exactamente lo que pasa a veces cuesta verlo. Me voy un minuto, ¿sí? Borro esto, después lo vuelvo a copiar. Tratemos de visualizar específicamente cuál es la función de distribución de x8. ¿Por qué elegí x8? Bueno, porque si vieron las clases, bueno, ya se habrán dado cuenta, tengo una tendencia a tirar 8 cuando tengo que tirar un ejemplo al aire. No siempre, pero es estadísticamente significativa la diferencia. Yo quiero esta fórmula. Tratemos de pensar quién es o cómo es. ¿Sí? Aunque sea de gráfico, ¿qué forma va a tener el gráfico de la función de distribución de x8? Y ahí usted tendría que pensar quién es x8. ¿Qué distribución tiene x8? Esto no estoy eligiendo una cualquiera, me fui un rato de esto. Estoy haciendo, y en vez de T podría poner S, podría poner J, podría poner la letra que quiera. No importa eso mientras sea coherente. Pero digo, estoy eligiendo una variable cualquiera. Y estoy tratando de ver. Ah, abajo. Sí, gracias, este sería S, perfecto. Sí. Este sería S, este sería T y este sería U. Bien. ¿Estamos? Buenísimo. Gracias. Entonces, ¿cómo sería la distribución de x8? Aunque no quieran la fórmula, después le escribimos la fórmula, no, tampoco es necesario, pero ¿qué forma va a tener? Piensen, ¿cuál es la distribución de x8? El nombre de la distribución. Binomial, ¿sí? En particular binomial 1p, ¿sí? O sea, Bernoulli p. Entonces, es una variable aleatoria discreta. ¿Qué forma va a tener el gráfico? De la función de distribución. ¿En 8 va a tomar el valor 1? No. En 8 no. ¿Con saltos? Sí. ¿En dónde va a tomar valores? ¿En dónde van a pasar cosas importantes? Tiene forma como un escalón, perfecto. ¿Y en dónde van a pasar los escalones? Me dicen 0 y 8. ¿Por qué el 8? X8 no puede valer 8. X8 no puede valer 8. Porque tiene distribución de Bernoulli. O sea, ¿qué valores puede tomar X8? Por eso hablé al principio de las trayectorias. Después es fácil perderse si uno lo piensa un poco, cómo son las trayectorias. X8 puede tomar valores, ¿cuáles? 0 o 1. 0 o 1. ¿Por qué? Porque es una Bernoulli. Es una binomial con n igual a 1. O sea que esos saltos van a darse en 0 y en 1. Va a venir así. En 0 va a tomar un valor, que es el valor que tome la distancia de acá a acá, tiene que ser la probabilidad de 0, es decir, esto es 1 menos p. Y va a seguir valiendo 1 menos p hasta llegar al 1. 0. Ahí va a pegar otro salto. Y en ese salto es donde va a alcanzar el valor 1. En 8 sí va a valer 1, pero en todos los anteriores también va a valer 1. ¿Sí? Esa va a ser la forma. ¿Cómo se escribe esto? Como una función definida por partes. Para t menor a 0 es 0, para t entre 0 y 1, incluyendo el 0 pero no el 1, es 1 menos p, y para t mayor o igual a 1 es 1. O sea, si quieren escríbanla. ¿Sí? Pero no es tanto eso lo que me importa. Lo que me importaba es que visualicen una función de distribución en particular de una variable cualquiera, porque mi pregunta ahora es, y por eso, ¿está claro? ¿Quién me decía? Bien. ¿Está claro por qué no es 0 y 8 el tema? Sino 0 y 1. ¿Sí? ¿No? Porque X8 es una distribución de Bernoulli de parámetro P. ¿Qué es una distribución de Bernoulli? O una binomial de parámetro con n igual a 1 y P. ¿Qué valores puede tomar esa variable? 0 y 1, nada más, por definición de la distribución. ¿Sí? El hecho de que sea la variable x8 es un detalle que no tiene nada que ver. Podría ser la variable x48 y también solo puede valer 0 y 1. ¿Se entiende eso? Es importante, porque la pregunta justamente es, algo de todo este razonamiento y de este gráfico o esta función que escribo acá. Claro,
Pero por eso lo remarco, porque es fácil confundirse con eso. Algo de todo esto habría sido distinto si en vez de 8 ponía 45 acá. ¿Sería diferente la fórmula de la función, el gráfico de la función? La función no. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Sí? Que es la misma, no importa escribirla. Si quieren, escríbanla si la necesitan para visualizarla, pero no es tanto eso. El tema es que hay una función, con cierta forma, lo que sea. No es distinta a esta que la de x8. Entonces, ¿por qué estas dos cosas son iguales? Porque no cambian con el tiempo o en las repeticiones, digamos. Claro, esta función y esta función son la misma. Esta función y esta función son la misma, y esta función y esta función son la misma. De hecho, en realidad, todas son la misma. El único detalle es que esta va a decir S, esta va a decir T, esta va a decir U. Es decir, para escribir esta, yo tendría que escribir la formulita que sea, pero poniendo S menor a 0, S entre 0 y 1, S mayor o igual a 1. Para escribir esta lo haría con T, para escribir esta lo haría con U. ¿Sí? Pero entonces, como en realidad esto es exactamente lo mismo que esto es exactamente lo mismo que esto, y esto es exactamente lo mismo que esto, estas dos cosas son exactamente la misma. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, digamos, ¿qué estoy usando ahí? Idéntica distribución. ¿Sí? No estoy usando que es de Bernoulli. Lo de Bernoulli es una excusa para el concepto más general, pero está bueno a veces ver que, bueno, que en particular hay una distribución, así que en particular hay una fórmula, en particular hay un gráfico. ¿Sí? Pero si acá dijera que todas las xn, en vez de ser de Bernoulli y parámetro P, dijera, son idénticas e independientes, todas con la misma distribución, y la distribución es una gama 744, el razonamiento sería exactamente el mismo, cambiaría el gráfico pero seguiría siendo el mismo gráfico para todas. ¿Se entiende? O sea que en realidad acá lo único que estoy usando es, primero la independencia, para ver que, bueno, que me quede así, y después que son idénticamente distribuidas, que todas tienen la misma distribución, para ver que, bueno, cuando las corro, estas cosas dan siempre igual. ¿Se entiende? ¿La idea? ¿Lo ven eso? ¿Está claro? Sí, me confundí un poco, por ejemplo, por qué expresión multiplicaría 3 veces. La expresión sería, a ver, esto se escribiría como una función por partes, menor o igual a 0, menor de tanto y tanto, de tanto y tanto, ¿sí? Lo importante es que esa expresión es una función, ¿sí? Como función que es, le podés poner un número. Ahora voy, pero como función que podrías ponerle un nombre y llamarle, qué sé yo, h de t, ¿sí? Entonces, acá que te quedaría h de s por h de t por h de u. ¿Sí? Si querés ser más explícito en la definición, se puede, el único detalle que vas a tener es que como cada una de estas es una función partida en 3 partes, ¿sí? Es decir, en cada una de esas pasa una cosa según si s o t o u es menor a 0, entre 0 y 1 y mayor o igual a 1. Para escribir esta función, no puedes, o sea, tendrías que multiplicar estas llaves, y eso en realidad es lo que termina siendo equivalente es a considerar todos los posibles casos. Todos los posibles casos son las 3 cosas que pueden pasar acá, las 3 que pueden pasar acá y las 3 que pueden pasar acá, son en total 27 casos diferentes. ¿Sí? Tendrías que considerar qué pasa si S es menor a 0 y T está entre 0 y 1 y U es menor a 0, qué pasa si S es menor a 0 y T también y U es mayor o igual a 1, o sea, tendrías que considerar todos esos posibles casos. Esa es la manera de multiplicar las expresiones. Pero si te complica ver eso, pensemos en otro caso. ¿Qué pasa si esto fuera una distribución, no sé, si la función de distribución fuera así? Si vos tuvieras que la función de distribución es, quieren se los dejo como ejercicio, chequear que esto es una función de distribución. Sería, bueno, a ver, esperen. T a la T, déjame chequear si esto está bien. 0,
¿sí? Y 1, ¿sí? Me dejo como ejercicio chequear que esto es una función de distribución, ¿sí? Es decir, cuando t tiende a menos infinito tiende a 0, cuando tiende a menos infinito tiende a 1, es estrictamente creciente y es continua, así que es continua por derecha. O sea que esto es una función de distribución de todo. De hecho, la distribución a la que representa se llama distribución logística. Probablemente en algún momento la mencionemos. Ahí, ¿qué multiplicarías? Si multiplicarías esto escrito con S, por esto escrito con T, por esto escrito con U. ¿Lo ves? En el caso en que fuera de proposición definida por partes, la manera correcta de multiplicar esas expresiones es considerar todas las posibles combinaciones. ¿Se entiende? Pero acá, si fuera este el caso, pondrías directamente esa fórmula con S, por esa fórmula en T, por esa fórmula en U. ¿Lo ves? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. ¿Se entiende eso? O sea, lo único que estoy usando es la independencia y que la distribución es la misma. ¿Está claro eso? Si quieren escribir bien esto, técnicamente para probar la estacionariedad en sentido fuerte habría que probar, y ni lo quiero escribir, pero está escrito en la clase, que f de xt1, xt2, hasta xt, una cantidad, no sé, k, función de k variables, que las pueden llamar t1, t2, tk, es la misma que la función en xt1 más h, xt2 más h, xtk más h, tk, t sub k, todo más h, es decir, sumo arriba, para todo t1, t2, tk, para todo k, para todo h. Las H ahí también tendrían subíndice, ¿no? Las h no, porque la h sería Porque no es la misma H. La h acá sería el corrimiento que le estás haciendo a cada una de las variables. ¿Sí? No sé qué Sí, pero ponerle de X2 a X12 en el ejemplo, te corres 10 lugares. El T1 No, está bien. y la H sería 10. Está bien, no dije nada. ¿Entiendes? Sí, sí. Y el razonamiento sería el mismo. Esto es el producto de todas, esto también, pero en realidad cada una es igual a la otra, sé que son iguales. O sea, yo ni me molestaría en escribirlo. Con que lo haya entendido para un caso particular, que el caso particular sería K igual a 3, H igual a 10, T1 igual a 2, T2 igual a 5 y TK, que sería T3, igual a 6. Ese sería el caso particular que estamos haciendo. Pero el mismo razonamiento obvio que vale en cualquier caso. ¿Sí? No importa acá si multiplico 3 o si multiplico 5, y no importa si las corro, no importa cuál es el hijo, porque son todas con la misma distribución, y no importa si las corro 10 o las corro 47. ¿Estamos de acuerdo? Si tienen ganas, escríbanlo, pero tampoco me cambio mucho. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno. A ver. ¿Qué pasa con SN? Y así de paso charlamos un poco de estrategia a la hora de resolver estas cosas. Yo, para probar que SN no es estacionario, bueno, podría tratar de seguir el mismo camino. No es estacionario en sentido fuerte, porque me dice el ejercicio que XN es estacionario en sentido fuerte y SN no lo es. Yo podría tratar de demostrar, a ver, ¿qué tendría que mostrar usando todo esto? Bueno, que para alguna combinación de K, H y T1 a T sub K, esto falla, para alguna en particular. ¿Sí? No es imposible, se puede, pero es medio feo, porque hay que ponerse a escribir cómo es cada una de las funciones de distribución, y bueno, mostrar un ejemplo en particular en el que falle. No me parece lo más práctico y lo más interesante. Hay una manera mucho más simple de hacer, de lograr eso. Que puede funcionar o no, pero que en este caso funciona y en la mayoría de los casos funciona. Que es, en vez de probar que no es estacionario en sentido fuerte, probar otra cosa. ¿Se les ocurre qué? Y ver si es débil. Claro. Si yo llego a probar que no es estacionario en sentido débil, automáticamente no es estacionario en sentido fuerte, porque si fuerte, también tiene que ser débil. ¿Sí? Ahora, si yo pruebo que sí es estacionario en sentido débil, bueno, no puedo concluir nada. En ese caso sí tendría que ponerme a trabajar, pero son raros los casos donde uno se encuentre con eso. O sea, no podría existir, pero no es tan común. O sea que por ahí una buena estrategia en estos casos es primero ponerse a ver estacionario en sentido débil. Si me da estacionario en sentido débil, bueno, ahí veo qué hago. ¿Sí? Si me pongo a jugar con esto. Pero si no, me ahorro todo este problema. ¿Ok? Entonces veamos eso.
¿Cómo hago para fijarme si ese n es o no es estacionario en sentido débil? ¿Qué cuentas tengo que hacer, digamos? La esperanza no tiene que depender de t, la varianza tampoco y la covarianza tampoco. Tampoco. O sea, lo que tengo que hacer es calcular cuánto da la esperanza, cuánto da la varianza. ¿Sí? O sea, esto es mu sub n, o sea, acá no tiene que depender de n. Y cuánto dan las covarianzas, las gamma h, digamos. Que es la covarianza entre xn y xn más h. Todo yo hago la cuenta. ¿Cuánto da la esperanza de Sn? Si quieren, la primera pregunta importante sería ¿qué distribución tiene Sn? Creo que lo vimos en clase. La esperanza de Sn... bueno, a ver, está bien. La esperanza de Sn por P. No me hace falta hacer la distribución en realidad. Es útil. Pero en realidad yo podría decir la esperanza de Sn es la esperanza de la suma, que es la suma de las esperanzas. Esto es como un ejercicio de... como los ejercicios de estimadores puntuales. ¿Recuerdan? Todas las xk son Bernoulli. No importa si pongo n acá, todas son Bernoulli de parámetro P, o sea que esto es P, y la suma desde k igual 1 hasta n, como tiene n términos, es n por P. Perfecto, eso estaría bien. ¿Sí? Esa es una manera. Otra manera sería darse cuenta de la distribución de Sn. ¿Tienen idea cuál es la distribución de Sn? Teniendo en cuenta que es una suma de Bernoullies de parámetro P, todas independientes, todas con el mismo parámetro P. Se basa en una propiedad de la binomial. Piensen que son todas binomiales con n igual a 1 y son todas binomiales 1p, independientes. La sumo y ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo una binomial 2, 1/3 y una binomial 5, 1/3? O sea, el p es el mismo. X y independientes, es importante la independencia, si no, no va. ¿Qué distribución tiene X más Y? Binomial 2 más 5 y 1/3 más 1/3. 7, 1/3. 2 más 5, 1/3 más 1/3, no. Es decir, las probabilidades no suman. De hecho, pensé que si sumaran las probabilidades se me podría ir por encima de 1. Sí, ¿no? sí. Así que no tiene mucho sentido, pero la probabilidad, como coincide, me queda la misma y después se me suman los n's. ¿Sí? Si las probabilidades no coinciden, no sé, no tengo idea. Queda cualquier cosa. ¿Ok? Si no son independientes, lo mismo. Esto lo pueden probar, es un ejercicio de la guía de función generadora de momentos. Esto. Si quieren lo pueden probar, se prueba justamente usando las funciones generadoras de momentos. O sea que volviendo acá, esas propiedades es importante que se las vayan aprendiendo porque después se usan todo el tiempo. No solo acá, digo, en general, en otras materias también, entonces está bueno tenerlas presentes. Las de la gama, de la suma de normales, ese tipo de cosas. Entonces, Sn, ¿qué distribución tiene? Es una binomial 1p más una binomial 1p más una binomial n1p más una binomial 1p n veces. NP. O sea, una binomial Binomial NP. np, perfecto. Sí, se me suman los unos n veces, me da eso. O sea que esa es otra manera de verlo. Como Sn es una binomial np, su esperanza es n por p, como pasa en las binomiales. ¿Sí? Pero bueno, esos dos hechos en realidad están relacionados con... Viene de acá también. ¿Sí? No hace falta saber esto para poder decir esto, porque por esa propiedad de la esperanza, pero sale también con esa propiedad. ¿Hace falta que siga? ¿Hace falta que siga el ejercicio? No, ya está. Ya está. Ya que puedo decir. Depende de n, entonces no es estacionario. No es estacionario en sentido débil, porque no cumple la definición, porque tiene que cumplirlo para todos, porque con uno fallo ya está, y por lo tanto tampoco no fuerte. ¿Estamos de acuerdo con la estrategia? Tampoco lo es en varianza, sí, porque la varianza va a ser n por p por 1 menos n por p por q, digamos, n por p por 1 menos p, o sea que tampoco va a ser en varianza. Pero ni me hace falta verlo eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
¿Alguna duda? ¿Está ahí? Alejandro, sí, en general, cuando, por ejemplo, la varianza de un proceso depende del tiempo, Sí. eso no implica que la covarianza esté en la misma condición, ¿no? No. No, son muchas combinaciones ahora, para meterlas todas en mi cabeza ahora, lo tendría que pensar un minuto. Casi te diría que creo que se pueden dar todas las posibles combinaciones de que alguno sí, alguno no. ¿Sí? Pero si querés un ejemplo de eso, muy fácil, es, a ver, hay un detalle. Excluyendo siempre el h igual a 0, que ya incluye la varianza, ¿no? Porque, o sea, si incluís el h igual a 0, y obvio que sí, porque ya está, porque es la varianza. Pero excluyendo el h igual a 0, vos podrías tener, por ejemplo, que las xn sean independientes, no idénticamente distribuidas, y que sean todas, no sé, exponencial con parámetro lambda igual a n. ¿Sí? Entonces, las varianzas de todas van a dar 1 sobre n al cuadrado, 1 sobre lambda al cuadrado. O sea que las varianzas van a depender de n. ¿Sí? Pero como son independientes, las covarianzas, salvo para h igual a 0, van a dar todas 0 y no va a ser, y no va a depender de n. ¿Sí? Sí, para h igual a 0 porque es lo mismo que la varianza. O sea, con esa excepción se pueden dar todas las combinaciones. ¿Se entiende? Después, si las restás la esperanza, es que no depende de la esperanza, pero va a seguir dependiendo de la varianza, y así. ¿Está claro eso? Sí, sí. De hecho, el ejercicio B busca un poco jugar con esto porque uno podría decir, bueno, Sn, la esperanza depende de n, y la varianza también, porque la varianza es n por p por 1 menos p. O Q, si les gusta, también puede ser. Entonces me dice, bueno, pero ¿qué pasa si yo a ese n lo estandarizo? Que es ese proceso Zn que está definido también. Si yo le resto su esperanza, es decir, le resto n por p, y lo divido por el desvío, es decir, divido por la raíz de n por p por 1 menos p, ahora, ¿cuál es la esperanza de Zn? Fíjense que estandarizar no es para las normales solamente. Estandarizar le hace lo mismo a cualquier variable aleatoria. ¿Qué esperanza va a tener ahora? Pues independientemente de esto, solo porque le resté su esperanza. Es decir, la centré a la variable al restarle la esperanza. Eso hace que la variable, ¿qué esperanza tenga? ¿Cómo? Sea ¿Cómo? que sea 0. Cero, exactamente. ¿Sí? Si le hago eso, la esperanza va a ser 0. ¿Y la varianza? ¿1 también? 1, ¿sí? Es como la normal 0,1. Solo que la normal me da una normal 0,1. Acá en vez de darme una normal, me va a dar como una binomial, ¿sí? Pero desplazada y digamos, sí, con cambio en la proporción para que tenga varianza 1, pero básicamente la forma va a ser esencialmente la misma, ¿sí? Lo cual me muestra que en realidad cualquier proceso es muy fácil de hacerlo estacionario en media y en varianza. Como que lo esencial no está ahí, es lo que de alguna manera quiero mostrarles con esto. Porque bueno, está bien, yo le acomodo, la media y la varianza siempre las puedo acomodar. Pero ¿qué es lo que hay que ver si acá pude resolver o no pude resolver? Para ver si lo hice estacionario o no lo hice estacionario. Las covarianzas, exacto. Las gamma sub n de h. Si estas gamma sub n de h me dan algo que no depende de n, puede o no depender de h, ¿sí? Pero que si no depende de n, entonces sí sería estacionario. Sin embargo, y el ejercicio me lo dice como una sugerencia, si yo hago esa cuenta, esta cuenta que es la covarianza entre z sub n y z sub n más h, si hago esa cuenta me da la raíz cuadrada de n sobre n más h. Si quieren lo hacemos, si no también pueden mirarlo, está hecho en la clase esa que les pasé, el link, que es la clase esa del 8 de octubre, está hecho. Si quieren podemos hacer otra cosa y mírenla y después si algo no se entiende me preguntan el viernes o me preguntan por el foro. ¿Sí? Si quieren la hacemos, pero por ahí les fue más como que después la miren en esa clase. Esta cuenta se puede hacer y da raíz de n sobre n más h. Entonces, ¿qué pasa?
Lo hice estacionario en el No medio, sería estacionaria pero no en por... sentido débil. Exacto. ¿Por qué? Porque depende de H, ¿no? Sí. No, perfecto, bien, bien. No porque depende de H, porque depende de N, ¿sí? Caí en la trampa. Sí. Cada tanto les va a pasar. Cada tanto se lo voy a hacer. ¿Depende de H? Sí, no me importa. Está bien. Es común que dependa de H, no pasa nada. El tema es que depende de N, ¿sí? O sea, la covarianza entre Z1 y Z2, por ejemplo, es la raíz cuadrada de 1 sobre 1 más 2. Perdón, sobre 1 más 1, porque acá H, esto sería gamma 1 de 1, porque el H es 1, porque de 1 a 2, H es 1. O sea que esto es raíz cuadrada de 1 sobre 2. Pero la covarianza entre Z, qué sé yo, 525, 500, bueno, no sé, pienso una cosa y escribo otra, 525 y Z 526 es la raíz cuadrada de 525 sobre 525 más 1, que no da lo mismo que esto, da diferente. Es decir, la correlación que hay entre Z1 y el que le sigue no es la misma que la correlación que hay entre Z525 y el que le sigue. ¿Sí? Eso es lo que tiene sentido, digo, la definición es la definición, pero además es lo que tiene sentido decir, entonces no es de sentido fuerte. ¿Sí? No que sea diferente la correlación entre Z1 y Z2 y la correlación entre Z1 y Z1000. ¿Sí? Eso sí tiene sentido, digamos, que pase, digo, a la hora de representar fenómenos reales. ¿Se entiende que eso es la dependencia del H? ¿Ok? ¿Pero con eso? Obvio que para llegar a esta cuenta no es una obviedad, hay que hacerla, pero insisto, si quieren vienen a la clase y después el viernes si alguna parte de la cuenta no se entendió me consultan o me lo consultan por el foro. ¿Ok? Pero bueno, ya con esto yo podría decir no es estacionario en sentido de ni fuerte, obvio. ¿Se entiende? No, yo no... Bueno, a lo mejor hay, no sé, a lo mejor alguien hizo, pero no tengo... Que yo sepa, no hay ninguno. Yo no tengo ninguno hecho. Están en las clases, están resueltos en muchas clases, digamos. Pero así como escritos, no. Por ahí, si les consultan a alguien que haya cursado el cuatrimestre pasado, les puede facilitar algo. Nos faltan 2 guías, que las voy a estar subiendo en esta semana seguramente, junto con los videos que faltan. ¿Hay algún otro tema, algún otro ejercicio que les parezca? Creo que lo de estacionalidad profundizamos bastante. ¿Una otra cosa que les interese ver? Por ejemplo, ¿cómo se prueba que Sí. si existe un proceso estocástico? O sea, poner en el A el intervalo de 0 más infinito. Bien. O sea, sé que es un proceso estocástico, pero no Sí. sé cómo probarlo. Sí, la cuestión es, digamos, hay un teorema que me dice si existe o no existe un proceso con determinadas características. ¿Sí? Acá no les voy a pedir un detalle teórico, la idea es que entiendan más la idea es que entiendan más la idea, ¿sí? No logramos lograr los logros, pero, sino que, o sea, no tanto por ahí el detalle, pero hay un teorema que lo que básicamente me dice es, sí, o sea, la idea es, yo te digo, existe xt en t con ciertas funciones de distribución conjunta finita, es decir, xt1, xt2, xtk. Si yo caracterizo completamente estas cosas, yo digo, bueno, tampoco es tan fácil hacer eso, pero digo, si yo logro caracterizar eso completamente, ¿sí? O por lo menos parcialmente, entonces decir, tiene estas propiedades y después cualquier otra cosa. Es decir, que la distribución conjunta de x2 y x7 es tal, que la distribución marginal de x45 es tal, que la distribución conjunta de x1, x2, x3, x7 es tal, y así para cualquier combinación y cantidad de variables. Si yo logro establecer eso, ¿es posible definir un proceso estocástico que tenga justo esas funciones de distribución conjunta finitas? Bueno, hay un teorema que me dice, mirá, básicamente mientras lo que estás poniendo acá no sea una contradicción obvia, sí, la respuesta es que sí.
¿Qué sería una contradicción? Bueno, básicamente sería una contradicción si, por ejemplo, yo digo, si yo digo f de x1, x2 tiene tal fórmula, ¿sí? Fórmula, o lo que sea, f de x1 tiene tal otra fórmula, y después, pero yo tengo una manera de pasar de acá a acá. ¿Se acuerdan cuál es? Si yo tengo esto, supuestamente puedo calcular esto. Límite al infinito, exacto. Tomo el límite t más infinito para la t, para que quiero que se vaya. Es decir, si yo digo f de x1, x2 es así. El límite, claro, el de t sería el de la variable, el nombre que le haya puesto a la variable acá. Si le hubiese puesto x2 sería x2, pero el nombre de la variable no importa. Entonces, si yo digo, esta quiero que sea así, esta quiero que sea así, pero después resulta que esto, o sea, pongámosle fórmula 1, si fórmula suena competencia de autos, pero no importa, fórmula 1, fórmula 2, y resulta que cuando yo hago f de x1, x2, st, cuando t tiende a infinito, me da distinto a la fórmula 2. ¿Sí? O sea, si yo acá pongo algo que no es el límite de esto cuando t tiende a más infinito, obvio que no va a existir un proceso complejo, porque le estoy pidiendo algo imposible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo con cualquier cantidad. Si tengo x1, x2, x5, x8 y 2 las tomo en más infinito, bueno, la que puse para x1, para las que me quedan, tiene que coincidir. ¿Sí? Esto como un caso particular. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema acá? Cuando uno define una distribución conjunta para 7 variables, listo, defino la distribución conjunta para esas 7 variables. A ver, voy de vuelta porque esto es importante. ¿Cuál es la dificultad acá con los procesos estocásticos? La dificultad es que t sea infinito. Esa es la única dificultad. Si t fuera finito, yo esto lo resuelvo muy fácil. Si t tiene 100 elementos, yo defino la función de distribución conjunta a esos 100 elementos, ¿sí? Y ¿cómo defino todas las demás? Todas las diferentes combinaciones, y las marginales, y las de 2, y las de 3, y lo que sea. Tomando los límites, exacto. Si pongo las que tienen que ser tomando los límites y ya está. Puede ser mucho trabajo o poco, pero digo, para estos 100 son tantos. Y después hago todas las demás, salen tomando los límites. ¿Se entiende? Y ahí estoy seguro que no va a tener ninguna contradicción. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí no sería difícil. Es decir, tomo la más grande de todas y a partir de ahí voy bajando y defino todas las demás. ¿Eso se entiende? ¿Está claro? Pregunto porque no es tan fácil de ver. Sí, pero o sea, llevaría un montón de notación, digamos, probarlo. Poder se puede. Digo, de hecho podrías decir, la de todas es esto, y las demás son las que salen lógicamente tomando los límites. Podés decirlo y después, bueno, si uno necesita una en particular, la hace, en vez de definir todas explícitamente. Pero podrías decir eso, digo, tomo la más grande, tomo la de todas juntas, y las demás son las que corresponden. ¿Se entiende? Pero en la inmensa mayoría de los ejemplos que nosotros veamos, t no va a ser finito, va a ser infinito. ¿Y ahí cuál es el problema? ¿Puedo hacer lo mismo? No puedo hacer infinitos límites. Sí, te diría más. No existe la más grande de todas, que la más grande de todas sería la distribución conjunta de esas infinitas variables aleatorias. ¿Sí? Porque la función de distribución conjunta siempre es función de distribución conjunta de una cantidad finita de variables. ¿Estamos de acuerdo? No existe la distribución conjunta de infinitas variables. Entonces, en ese caso en que t sea infinito, digamos, el t mayúscula sea infinito, ahí no puedo partir de la más grande de todas y después ir bajando. ¿Sí? En realidad siempre puedo subir, siempre que defino una, puedo buscar una que tenga más variables. ¿Sí? Entonces, por eso la manera de caracterizar digamos, la estructura prolongada de un proceso estocástico es
definiendo todas las posibles funciones de distribución conjunta finitas. ¿Sí? Porque si yo tengo una cantidad finita, listo, hago la más grande y después las demás se definen solas. ¿Sí? Se calculan y ya. Acá no puedo hacer eso. Por eso la que caracteriza un proceso estocástico es la distribución, el conjunto de todas las funciones de distribución conjuntas de una cantidad finita de variables. Y al hacer eso, tengo que chequear que no esté diciendo pavadas, ¿sí? Que no esté poniendo algo que después es inconsistente con otra cosa. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí estamos? Son conceptos medio pesados, por eso digo, está bueno charlarlos y preguntar lo que no se entienda. O sea, en este ejercicio no se podría probarlo, digamos. A ver. Bueno, hay que ver, digamos. O sea, si vos encontrás una contradicción, a ver, ¿qué es lo que dice después el teorema? Dice, mientras no hagas esto, si te mandás una de estas, no, obviamente no va a existir un proceso con esas características. Ahora, si no haces eso, si eso lo haces bien, sí existe un proceso con esas características. Sí es posible definir un proceso con esas características. ¿Sí? ¿Qué sería definir, que uno nunca lo hace a ese nivel de detalle, pero qué sería definir un proceso con esas características? Sería definir un espacio muestral, un conjunto de eventos, una probabilidad sobre ese espacio muestral, y después definir todas las funciones, todas las variables aleatorias, que definir una variable aleatoria es definir a cada elemento del espacio muestral qué número le asigno. ¿Sí? O sea, definir todas. Si yo elijo funciones de distribución conjunta finitas que no se contradigan, que sean consistentes, es el nombre de la propiedad, es posible, no se hace normalmente, explícitamente, pero el teorema justamente lo que me evita es tener que pensar todo eso, pero es posible definir un espacio muestral con un conjunto de eventos y una función de probabilidad y variables aleatorias, todas definidas sobre ese espacio muestral, de manera que esas variables tengan esta estructura de probabilidad, esas distribuciones conjuntas. ¿Se entiende? El teorema ya me ahorra esto, de hecho no lo probamos el teorema, pero créanmelo, ya me dice, listo, digamos, ¿qué es lo que me está diciendo el teorema? Mientras no pongas una pavada de estas, tiene lógica y tiene sentido decir, bueno, supongamos que tenemos un proceso estocástico con estas características, ¿sí? No voy a contradecirme, no voy a estar hablando de un objeto matemático que en realidad es imposible que exista. ¿Se entiende? No hace falta definirlo con este detalle, ni mucho menos, ¿sí? Lo que me importa es hasta en las funciones de distribuciones conjuntas. Pero tiene sentido hablar de eso. ¿Sí? No estoy hablando de algo que en realidad es imposible que exista. Eso es lo que me dice el teorema. Lo único que tengo que tener, ¿cuál es? Y bueno, no poner algo que sea evidentemente contradictorio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la respuesta sería que es un proceso estocástico porque no puedo encontrar una contradicción. Una de esas contradicciones. Fíjense que, a ver, veamos el ejemplo particular en el 1A. En el 1A dice que las XT, que ojo, puede estar caracterizado completamente o no, la cosa es si esa caracterización me lleva o no a alguna contradicción. Entonces, en el 1A tengo un proceso donde XT, donde el conjunto de índices del T es del 0 a más infinito, o sea, el tiempo continuo, el proceso. Cada XT tiene distribución normal 0T, y si T y XT' son independientes, si T es distinto de T'. Es decir, dos variables del proceso diferentes son independientes. ¿Sí? Entonces la idea es, si esto no me lleva a ninguna contradicción, el proceso existe. O sea, existe un proceso con estas características. ¿Sí? Y la manera de darme cuenta que esto no me lleva a ninguna contradicción es básicamente pensar si yo puedo a partir de esto, a partir de estas propiedades, escribir la función de distribución conjunta de cualquier cantidad finita y ver que eso después, cuando tomo límites, no cambia nada. Porque ¿cómo sería, por ejemplo, la función de distribución conjunta insisto, en estos ejercicios que son introductorios y conceptuales, prefiero que lo piensen sabiendo que las cosas tienen que valer para todos los casos, que lo piensen primero para un caso particular. Entonces yo me digo, bueno, x1, x, qué sé yo, 5 medio, vamos a poner un número para que vean que t no tiene por qué ser entero, y x7, ¿sí? Función de s, t y u. ¿Cómo calculo? ¿Cómo sería esa función de distribución si tiene que cumplir estas cosas? Bueno, como son independientes, es el producto de las marginales.
¿sí? Es el de x1 en u por el de x5 medios, o sea, x 2,5 sería, ¿sí? En t por el de x7 no, acá en s y acá en u. ¿Y cómo sería esto? Bueno, no sé, una fórmula, no importa, pero esta es la función de distribución de una normal 0,5. Pongamos esto, para representar a la función de distribución de una normal 0,5. ¿Por qué? Porque es una normal 0t. Esto, no, 0,5 no. 0,1. Esto no es un 5, esto es una S, Alejandro. 0,1. Esto es la función de distribución de una normal 0,5 medios, y esto es la función de distribución de una normal, acá me faltó el 7, 0,7. ¿Sí? Lo que sea, de las fórmulas que sean. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Si yo tomo un límite de alguna tendiendo, esto obviamente es función de S, esto es función de T, y esto es una función de U. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo en esa expresión tomo un límite, por ejemplo, con S tendiendo a más infinito? Yo a esto, que es esto, le tomo S tendiendo a más infinito. ¿Qué pasa si acá tomo S tendiendo a infinito? Esta fórmula no depende de S, así que es constante. ¿Sí? Queda igual. Esta fórmula no depende de S, así que queda igual. Esta fórmula sí depende de S. Es la función, la fórmula que tenga la función de distribución de una normal 0,1. ¿Qué pasa cuando S tiende a más infinito con esta expresión? Debería dar 1 ese término. Sí, la 1 tiende a 1 porque es justamente por ser una función de distribución. ¿Se entiende? O sea que esto tiende a 1, así que ¿qué me da el límite? Y el límite me da solo esto. ¿Sí? Pero a su vez, si yo tomo S tendiendo a más infinito, eso me debería dar la función de distribución conjunta de x5 medios y x7. ¿Y esto es esa función de distribución conjunta? Sí, es eso. Es eso, ¿se entiende? O sea que está bien, o sea que se cumple esa propiedad de consistencia. Obvio, esto habría que plantearlo para una cantidad arbitraria de variables aleatorias, con que sean cualesquiera, y para cualquier otra, y tomar un límite cuando tiene infinito. Pero esa es la explicación. Como son independientes, voy a multiplicar todas las marginales. Cuando le tome el límite a una de las variables, creo que en la definición de consistencia que yo les di era siempre con la última, porque con eso alcanza en realidad. Pero si al tomar el límite de la última, de alguna, es más infinito, la que estoy tomando el límite se me hace 1, las otras quedan iguales, y me queda la que tiene que quedar. Listo, es consistente. Así que existe un proceso con esas características. ¿Se entiende? O sea, la idea sería, pueden escribir esto y decir, bueno, y si fuera una cantidad arbitraria de variables, cualquiera, vale exactamente lo mismo. Con que lo entiendan en un caso particular me alcanza. Claro, a mí lo que me mareaba es que ese infinito, en este caso la última, entre comillas, sería el infinito para agregar. Sí, es que decir, yo lo hice con esa, pero se puede hacer con la otra. Lo que hay que probar es que esto, si a veces que es el límite en infinito, pero si quieren lo pueden escribir así, que esto es igual a f de, en este caso sería x7, pero lo mismo, x1s, x1, x5 medios, st. Eso sería la propiedad que hay que probar. Pero que hay que probar en general para cualquier cantidad. No importa, con que lo hagan para uno se ve claramente que funciona para todos. ¿Se entiende? ¿Está la idea? Fíjense el B, ¿qué pasa? El B me dice, sí, Podría en el B, o sea, ya pensar que no es un proceso por el hecho de que cuando xt t es par, cambia la función de distribución. O sea, ya sin necesidad de tomar límites. Podría pensarlo por ahí, como que nunca convergería a una distribución. Siempre cambia, depende el valor de t. O sea, o me pregunto, ¿podría haber un proceso estocástico con esos dos ítems
que sea consistente. No, sí, podría. Podría. Después lo que tiene que pasar, a ver, que la de x1 con x2, la función de distribución conjunta, sea la que tiene que ser. Y que la de x2 con x3 sea la que tiene que ser, que no va a ser la misma. Porque en un caso el primero es par y el otro es impar, el primero es impar y el otro es par, y en el otro caso es al revés. Pero podría ser. No, podría ser, podría existir. Hay que pensarlo un poquito, pero podría. En este el problema justamente es que no coincide. Si se fijan, está escrita explícitamente la función de distribución conjunta, ¿sí? Que es bueno, f de x, de f de xt más 1. Función, bueno, acá lo puse como función de x1, x2, podría ponerlo con s y t, es lo mismo. ¿Sí? El nombre que ponga las variables acá no importa. Y esto es 0 para cuando alguno menor a 0, menor o igual a 0, y si los dos son mayores o iguales a 0, es esa expresión que figura ahí, la pongo acá porque no voy a entrar, que es 1 menos e a la menos x1 menos c a la menos x2 más 1 más x1 más x2 sobre 2. Esto está tomado, la función está tomada de la guía de distribución conjunta. ¿Sí? Y después me pide que xt es exponencial 1 si t es par, y exponencial 2 si t impar. Entonces, el tema acá, yo acá lo que podría darme cuenta es, no tiene mucho sentido que la función de distribución sea siempre la misma, porque se supone que la de x1 con x2 no va a ser igual a la de x2 con x3. Justamente porque se están cambiando quién es par y quién es impar. Así que no tendría mucho sentido. ¿Sí? Pero si quieren podemos chequearlo. ¿Cómo podemos chequear? Fíjense, la función de distribución, yo voy a hacer un ejemplo particular. La función de distribución de x1, x2 es la misma, si es esta. ¿Sí? Porque en particular vale para todo t eso, así que en particular vale para esta. Y yo ahí podría ver cuál es la función de distribución de x1 y la función de distribución de x2. La función de distribución de x1, ¿cómo la encuentro? Tomando el límite cuando x2 tiende a más infinito. ¿Sí? Si yo tomo el límite, es decir, hago x2 tendiendo a más infinito, me queda que la función de distribución de x1, ¿sí? O si quieren, no que la función de distribución de x1, porque la función de distribución de x1 yo sé cuál es la de una exponencial 2, porque 1 es impar. ¿Sí? La de x1, la de x3, la de x5, la de x7 es una exponencial 2. ¿Sí? Entonces, si quieren, lo que vamos a hacer es hacer f de x1, x2, x1 infinito. ¿Sí? Eso me debería dar lo mismo que la función de distribución de x1, que es una exponencial 2. ¿Y esto cuánto da? Bueno, da 0 si alguno de estos es menor o igual a 0. Y si no, si x1 y x2 son mayores a 0, da el límite de esto. ¿Cuánto da el límite de esto cuando x2 tiende a infinito? Bueno, constante. ¿Esto cuándo tiende? Cuando x2 tiende a más infinito. Cero, ¿sí? Porque me queda, y a la menos infinito se me va a 0, perfecto. Esto se me va a 0. Y esto también, a ver, esto se me va a 0, porque x1 está quieto, pero x2 se va a infinito, así que todo esto se va a infinito, con el menos a menos infinito, esto se va a 0. Y ojo, porque en realidad acá, ¿esto cuánto tiende? Si x2 tiende a más infinito. Infinito, sí, más infinito. O sea que en realidad acá, ¿qué tengo? Cero por infinito, pero van a exponencial. Sí, exacto. Tengo 0 por infinito, o sea que tengo una indeterminación. Pero, y se puede probar usando L'Hopital, en realidad, pero no hace falta. Se sabe justamente por L'Hopital que entre exponencial y polinomio van a la exponencial. Siempre. Así que, en realidad, el límite es 0. O hay una determinación, está bueno mencionarlo, pero se salva y da 0. O sea que en realidad esto me da 0, esto me da 0, se me va, me queda esto. Se me queda 1 menos c a la menos x1. Eso es la función de distribución. Esto es la función de distribución de una exponencial de parámetro 2.
de distribuciones, sino. No. En realidad es la función de distribución de una exponencial de parámetro 1. Si acá hay un 1. ¿Sí? Esto sería, digamos, acá, esto es la función de distribución de una exponencial. ¿Sí? Si ahí pongo lambda. Bueno, pero en este caso es de parámetro 1. Así que esto que me quedó cuando tomé este límite me dio distinto a f de x1. Que debería ser lo mismo, pero con un 2 acá. Es decir, el conjunto de funciones de distribuciones finitas que yo estoy pidiéndole a este supuesto proceso estocástico es inconsistente. Y por lo tanto, no existe un proceso con esas características. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? ¿Estamos? Sí, ¿no? Sí, o sea, la inconsistencia sería que te da exponencial parámetro 1 para x1 y x2 positivo, no importa si es par o impar. Claro, exactamente. Siempre te va a dar, te va a dar para cualquiera el exponencial 1. Con lo cual en un caso no molesta, pero en el otro sí. Y ya con que haya una inconsistencia ya es imposible. ¿Se entiende? Es decir, la idea del teorema básicamente es, a ver, repasemos un minuto el problema que tenemos y cómo está estructurando. Si yo quiero caracterizar la estructura de probabilidad de un proceso, es decir, de ese conjunto de variables, de infinitas variables aleatorias, no puedo hacerlo definiendo una general y después decir todas las demás son las que salen, justamente porque no existe una general, no existe una de todo el proceso, a menos que sea una cantidad finita. En ese caso no tendría problema. Pero como casi siempre estamos hablando de una cantidad infinita de variables, no hay manera de hacer eso. Con lo cual lo único que me queda hacer es al revés. En vez de partir de lo más grande y después decir las otras salen bajando, es decir, bueno, las marginales son estas. Uno nunca hace tanto detalle igual. Después en general caracterizamos algunas cosas del proceso que son las que son las básicas que necesitamos para lo que nos interesa estudiar. Pero digamos, como idea general, si yo quisiera caracterizar completamente la estructura de probabilidad del proceso, tendría que decir cuál es la función de distribución marginal de cada una. A veces no hace falta decirlo explícitamente, a veces alcanza con decir son todas Bernoulli P independientes y ya está. ¿Sí? Pero básicamente tendría que dejar en claro, de alguna manera, cuál es la función de distribución marginal de cada una de las variables del proceso, de cada una de las infinitas, cuál es la función de distribución marginal de dos cualesquiera, ya sea que sean consecutivas o que no sean consecutivas, cuál es la función de distribución marginal de tres cualesquiera, y de 4, y de 100, y de 1.000.000, y de cualquier cantidad finita. ¿Sí? Eso lo tengo que hacer de una manera que sea coherente, que sea consistente, que después las propiedades que tendrían que cumplir, que las relaciones que siempre se cumplen entre esas cosas, se cumplan. ¿Sí? El teorema que me dice, bueno, si logras hacer eso, hay un proceso estocástico, se puede definir un proceso estocástico que cumple con todo eso. Y ni hace falta que te tomes el trabajo de decir, bueno, el espacio muestral es este, la probabilidad es esta, etc. Se sabe que existe, después asumimos que está definido todo lo que tiene que estar, pero se puede, es coherente, es consistente y no se da ninguna contradicción. Ahora, si vos metes una contradicción, obvio que no se puede. Eso es lo que dice el teorema. O sea, alcanza con que cumplan las cosas básicas que tienen, las cosas obvias que tienen que cumplir para que el proceso exista. ¿Sí? Y es importante en el sentido ese, que me permite después ya trabajar sin tener que ponerme a pensar, che, pero ¿se podrá definir este proceso? No, sí se puede, ya está. Como no metiste ninguna pavada, se puede, así que vos dale para adelante y estudiá, hace cuentas, hace lo que quieras con eso. ¿Se entiende la idea? Quédense tranquilos que a partir de acá la cosa se va a poner un poco más bajada a tierra. ¿Sí? Acá por ahí es muy conceptual lo que les estoy planteando, pero está bueno saber que está esto por detrás y que existen todas estas complicaciones, que tampoco es que nosotros nos vamos a meter en lujo de detalles en esas cosas. Si ustedes estuvieran estudiando, no sé, por eso fue un doctorado en matemáticas, en estadística, y te hacen una materia de proceso estocástico, probablemente estaríamos demostrando ese teorema. ¿Sí? No nos interesa eso acá, pero sí saber que están todos estos problemas por detrás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda de algo? ¿Cuándo volvíamos a tener clase? El viernes.
Sí, el viernes vamos a hacer la clase de Markov. Yo después subo el cronograma actualizado y les escribo, pero el viernes haremos la clase de Markov. Así que recomendación, si tienen dudas con ejercicios y eso, vean la clase, esa práctica que les pasé del cuatrimestre pasado. Si hay alguna duda el viernes me lo pueden preguntar, pero también avancen con los temas de Markov y bueno, también si quieren, si les sirve, pueden mirar también las clases que les siguen, que hay donde vamos viendo eso, y después el viernes hacen consultas, ¿sí? Pero traten de ir con consultas, o sea, la dinámica de estas clases va a ser esa, si ya lo habíamos dicho eso. No vengo con una clase armada para dar algo. O sea, yo puedo agarrar y elegir ejercicios y hacerlos, pero no es lo más útil, ¿sí? Así que bueno, ¿algo más? Si no, nos vemos el viernes y cualquier cosa me escriben. O vamos hablando por el foro. ¿Estamos? 5, 4, 3, 2. ¿Alguien está escribiendo? Estamos, perfecto. Bueno, estamos, nos vemos el viernes entonces, ¿sí? Bueno, nos vemos. Que anden bien. Buena semana. De nada, nos vemos. Hasta el viernes. Pasa que vengo haciéndolos acá y me funciona. Voy a ver si funciona Google Meet. Vengo teniendo algunos problemas con otros programas, así que por eso que me funciona lo vamos a ver. Pero después cualquier cosa hablamos y a ver qué problema tenés y si lo podemos resolver. Bueno, que anden bien. Nos vemos. Saludos.